¿El niño es lo que se esperaba? La pregunta en este momento en nuestro espacio es para Edson Ramírez, docente e investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches, María René, siempre es un gran gusto, un placer estar acá. El gusto es nuestro, doctor. Un favor, queremos tener de su voz, con todo el seguimiento que sabemos que usted ha hecho, una evaluación del fenómeno del niño como tal. ¿Es lo que se esperaba? Porque se decía que era el Godzilla de los fenómenos del niño. Sí, sin duda este evento ha sido bastante particular. De hecho, ha sido caracterizado por una intensidad bastante alta. Sin embargo, ha tenido características un tanto distintas a lo que normalmente se esperaba, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en términos de precipitación, ya que se han visto distribuciones de precipitación diferentes a lo que había en otros años. Es decir, por ejemplo, han habido periodos primero de poca precipitación en el sector de, hablemos de la parte amazónica, pero sí ha estado acorde a lo que sí se esperaba, por ejemplo, en términos de temperatura. Ha habido un incremento importante de temperaturas fundamentalmente en la región del altiplano, ¿no? Los recientes reportes que muestran, por ejemplo, agencias importantes como la NOAA, muestran que efectivamente existe una coincidencia en nivel del altiplano con altos valores de temperatura, lo que ha provocado efectivamente impactos que hemos visto, ¿no? Sequías. Hablamos en pasado. ¿Ha pasado ya el fenómeno del niño? Estamos todavía en una fase de lo que llamamos de neutralización, es decir, que ya está disminuyendo esta intensidad, pero ya ahora se está pensando o se está evaluando la posibilidad de una posible aparición probable de un fenómeno de la niña, pero eso habrá que ver más adelante, ¿no? Sin embargo, sí se ha producido a cabalidad tal cual como se esperaba y como hemos estado viendo las noticias también en términos de sequías y ahora también ya inundaciones que probablemente van a provocar más adelante incrementos o aumentos de lo que son los niveles de alerta en términos de los niveles de ríos en tierras bajas. Ahora, a diferencia de años pasados, de pronto el CENAMI ahora ha estado emitiendo alertas por lluvias y descargas eléctricas, se decía muy fuertes, eran alertas amarillas, alertas naranjas, mismas que no necesariamente se han cumplido. O al ser alertas son previsiones posibles. Exactamente, porque en términos de alertas tenemos que hablar también en aspectos de probabilidad. Entonces existen ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia o no. Sin embargo, en base a lo que ha estado emitiendo, también se observa que sí ha habido una coherencia buena de lo que han ido mostrando, ¿no? Ahora, estamos hablando del niño. Por un lado, decimos, la niña por ahí llega, por ahí no, habrá que ver qué pasa. Pero independientemente de eso, hay un calentamiento global. Sí, sin duda. De hecho, nosotros venimos de colectar información de estaciones que hemos colocado a gran altura, precisamente para monitorear el fenómeno del niño. Y lo que hemos encontrado en nuestras estaciones, que las hemos descargado justo la anterior semana, son valores bastante interesantes, ¿no? En términos, por ejemplo, de lo que son las temperaturas, si podemos observar tal vez. Aquella cámara, por favor, a la cámara 1. Lo que mostramos en esta gráfica es en el sector de Apolobamba, donde estamos trabajando actualmente, que es prácticamente frontera con Perú. Y lo que mostramos acá son las temperaturas medias diarias, ¿no? Con una tendencia que se observa al incremento. Sin embargo, cuando observamos el siguiente gráfico, que son las temperaturas mínimas que ha registrado, observamos claramente este incremento. Lo que quiere decir es de que en realidad lo que ha ido provocando este paso del fenómeno del niño es de que las temperaturas más bajas que se registran durante el día han ido incrementándose paulatinamente, ¿no? Y es en el mes... Han subido las temperaturas más bajas. Más temperaturas más bajas, ¿no? Y se observa, por ejemplo, en los meses de enero, por ejemplo, donde normalmente en esta región, cerca de los nevados, donde normalmente sus temperaturas mínimas llegan incluso hasta los menos 3 grados, durante el mes de enero superaban el valor de cero, es decir, que por ejemplo para el caso de los nevados ya estamos hablando por encima de la temperatura de fusión. Y imágenes de videos que hemos podido capturar a través de
cámaras que hemos instalado cerca de los nevados, entonces se han podido percibir, por ejemplo, el derretimiento dramático de los frentes de los glaciares, y que actualmente, por ejemplo, sabemos de que de acuerdo a los monitoreos que hemos estado haciendo... A ver, vamos a pedir estas imágenes, doctor, si usted me permite. Son imágenes capturadas por cámaras que se han colocado. Sí, ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es una cámara multitemporal que muestra el frente de uno de los glaciares de Cordillera de Apolobamba, que en el lapso de prácticamente 2 meses ha hecho desaparecer gran parte de su frente glaciar, ¿no? Y estas son similares a imágenes que se muestran, por ejemplo, en el caso de Groenlandia, el Polo Norte, o recientemente se ha estado viendo, en el transcurso del día he visto, por ejemplo, imágenes del glaciar Perito Moreno. Tenemos esas imágenes, si me permite, señor director, nos gustaría ponerlas también para que mostremos la magnitud de este problema. A ver, son imágenes que han sido captadas, que están ahí. Exactamente. Escuchemos el relato, por favor. Es un sonido, quienes han estado ahí dicen que es un sonido ensordecedor, que es muy fuerte, que tiembla el agua, tiembla la estructura, tiembla absolutamente todo. Vámonos al audio propio, por favor. ¿Qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo? Este es un fenómeno que se presenta periódicamente en el glaciar Perito Moreno. Sin embargo, esta vez me imagino que ha sido un tanto más espectacular, precisamente por el hecho de estos incrementos de temperatura que ha provocado el fenómeno del Niño, ¿no? Y si bien no es de la misma magnitud, pero por ejemplo en los glaciares que nosotros hemos estado monitoreando, de hecho la anterior semana... En nuestro país. En nuestro país, estamos hablando casi con frontera con Perú, cerca a la región de Huilla, donde están estos nevados, que se escuchan también este rompimiento de las masas de hielo y como han podido observar en las imágenes que he mostrado, también hay ese desprendimiento de hielo, pero en un periodo bastante corto, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 2 meses, donde según los registros de nuestras estaciones, es en el mes de enero donde ha sufrido más el derretimiento de la capa glaciar, y de lo que estamos viendo también en otros sitios de monitoreo, más o menos se ha perdido, para que la teleaudiencia pueda tener una mayor percepción. Es alrededor de unos 3 metros de espesor de hielo que se ha perdido, ¿no? Entonces, 3 metros en todo. Es probable que sea algo similar en las cordilleras de nuestro país, ¿no? Porque en diferentes puntos, más o menos ese ha sido el valor medio. ¿Eso no se recupera? ¿No es que en invierno vuelve a caer un poco de nieve y ya está? Lo más seguro es que no. Ya es el caso que hemos visto similarmente en el pasado con el caso de Chacaltaya, que a través del paso del fenómeno del Niño 97-98 había llegado a perder incluso 4 metros de espesor, que es algo bastante próximo, ¿no?, a lo que hemos tenido. Muy parecido. Entonces, todo va a depender efectivamente de las cantidades de lluvia que caigan posteriormente, pero ya por lo que hemos visto es probable que esta cantidad no se va a recuperar, ¿no? Entonces este sí es un impacto muy severo, como lo habíamos mencionado en otra oportunidad, nos vemos acá, y que efectivamente en el momento en que hagamos la evaluación final, o sea, en el inventario que estamos actualizando y que estamos esperando en la finalización del fenómeno del Niño, sin duda van a ser valores muy drásticos. Ahora, siguiendo esta lógica, si acaso en periodos tan cortos de tiempo estamos viendo que se está perdiendo una tan importante cantidad de nieve, de hielo en nuestras cordilleras, y asumimos que esto no vuelve, significa que lo hemos perdido, y tenemos el testimonio de Chacaltaya.
Nuestra provisión de agua, nuestra provisión de líquido elemento, ¿está en juego? No necesariamente. ¿Está en juego en 10 años, 20 años, 30, 50? No necesariamente en términos de lo que es provisión de agua, porque debemos entender de que la mayor parte del agua que utilizamos para consumo viene fundamentalmente de la precipitación. Estamos hablando de la lluvia, ¿no? Y de hecho el glaciar también se alimenta de esta precipitación. Un glaciar en realidad es un sistema aislado, es decir, por ejemplo, como un cuerpo de hielo que se derrite y después pierde, sino que es un sistema que al mismo tiempo tiene recarga y que es la lluvia. Entonces, a futuro va a depender mucho de las modificaciones que tengamos en el régimen de lluvias, pero sí hay que reconocer que todavía existen muchas limitaciones para poder hacer una cuantificación de que sí en las décadas que vienen, o los años que vienen más propiamente, este régimen de lluvias se va a modificar drásticamente, ¿no? Es decir, que por ejemplo ya estamos observando desplazamientos de estos ciclos normales que teníamos, es decir, a veces que se adelantan los periodos de lluvia o se retrasan. Entonces eso va a jugar mucho en el momento en que nosotros hagamos una evaluación de la disponibilidad de agua, ¿no? Eso por una parte, y el otro también es el uso que tenemos, es decir, la demanda. No solamente es la oferta. La demanda es creciente. Y la demanda es creciente, es decir, nuestra población está creciendo cada vez más. El caso más notable es la ciudad del Alto, donde tienen tasas muy altas de crecimiento anual, y eso también juega un rol importante en la balanza de oferta y demanda. Bueno, pero en algún momento, hace 2 años, se decía que se había roto el equilibrio entre oferta y demanda en materia de agua potable, y precisamente en las ciudades de La Paz y el Alto, asumiendo que era un mismo sistema. Las condiciones no han cambiado. Se están haciendo mejoras, obviamente. De hecho, hemos trabajado mucho también proveyendo mucha información a la empresa de aguas. Pero sin duda esto probablemente no es suficiente, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando, sobre todo bajo un enfoque de una mejor eficiencia en el uso del agua. Asumiendo precisamente esta política de mayor y mejor eficiencia en el uso de líquido elemento, las plantas de tratamiento de aguas, de reciclamiento de aguas, ¿vendrían a ser una prioridad para las ciudades de nuestro país? Sí, sin duda, eso va a ayudar mucho, pero también el poder capturar el agua de precipitación y poderla almacenar, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas que tenemos, pero sin duda la construcción de nuevos reservorios también va a ser importante y va a ayudar a poder equilibrar esta demanda que se incrementa cada vez más. La contaminación juega un papel importantísimo. Estamos viendo que hay esfuerzos que se están haciendo para tratar de frenar, por ejemplo, la contaminación en el lago Titicaca, pero recientemente cuando nos ocupábamos del Poopó y nos ocupábamos de toda la cuenca, encontrábamos que había una gran contaminación minera. Sí, exactamente, y ese ha sido uno de los factores preponderantes también para que se haya producido este fenómeno que hemos observado de secamiento del lago Poopó, porque hay que mostrar, por ejemplo, de que producto de esas actividades es el consumo intensivo que se tiene, no solamente en minería, también en aspectos de riego, es lo que han provocado ese desequilibrio, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta es, por ejemplo, que toda esa liberación de sedimentos que se tienen de estas explotaciones colmatan los ríos y por lo tanto disminuyen su eficiencia hidráulica. Por lo tanto, esos caudales que alimentaban el lago Poopó entonces ya no eran suficientes y por lo tanto se produce un desequilibrio más bien, sumado a lo que hemos visto, el paso de un fenómeno que está caracterizado por incrementos de temperatura, disminuciones de precipitación. Entonces algo que repercute mucho sobre un lago que además tiene una profundidad entre 2 y 3 metros. Entonces por lo tanto es altamente susceptible a que se produzcan. Muy frágil. Es extremadamente frágil. Bueno, pero también es frágil el ecosistema que se tiene en zonas que están registrando temperaturas muy altas. Vámonos al Chaco, por ejemplo, departamentos de Santa Cruz, de Tarija, de Chuquisaca, donde por un lado el calentamiento global, por otro lado el fenómeno del Niño
han hecho que las situaciones sean dramáticas y no hay recursos para poder dotar de agua, en muchos casos incluso para la supervivencia humana. Sí, exactamente. Yo creo que ya como país tenemos que empezar a tomar políticas desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Generalmente en el pasado, sobre todo, hemos visto de que siempre se ha atendido solamente a la reconstrucción, pero ahora tenemos que empezar a trabajar seriamente en procesos de prevención, planificación, ¿no? Y esto implica un trabajo conjunto, multidisciplinario, interinstitucional, que ya se ha avanzado. En realidad actualmente se está trabajando, ya nosotros coordinamos muy directamente, por ejemplo, con instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Meteorología, porque no podemos trabajar ya de forma aislada. No, ya no. No, pero además hay un facilitador muy grande, la tecnología. Pero con todo, ahora tenemos la posibilidad de prevenir, pero se necesita la cooperación de la gente para que no se pierdan vidas humanas, para que se pueda evitar en la medida de lo posible frente a la naturaleza desastres que conlleven grandes pérdidas en diferentes ámbitos. Quiero proponer algo para el cierre de nuestra entrevista. Quisiera volver a rescatar las imágenes de los nevados, el trabajo que ha venido realizando el Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UNSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, imágenes que han sido rescatadas en Apolobamba. El contraste de colores que usted está viendo tiene varias justificaciones. Uno, que son en FaceTime una serie importante de fotografías secuenciales, ¿verdad? Pero fije su atención en la parte central, porque la parte central se expande en lo oscuro. Ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo hay nieve en todo, salvo en un punto alto arriba. Y contrastemos con esta imagen. Doctor. Sí, sobre todo lo que tenemos que ver, esa parte baja, que vamos observando un agrietamiento y posterior pérdida, ¿no? Y si vemos con más detalle, por ejemplo, en esa abertura, una especie de muesca que tenemos, en la parte final del video observaremos que salen prácticamente caudales de agua bastante significativos, y ya al final vemos un desprendimiento de masas de hielo que se desplazan sobre el lago mismo, ¿no? Más o menos para que tengan una referencia, nosotros observando ya los otros glaciares, monitoreando, hemos detectado que por año más o menos llegan a perder o llega a retroceder este frente de hielo entre 20 y 30 metros, ¿no? Pero en este caso sí lo que hay que destacar, por ejemplo, que al inicio ustedes ven una calidad de hielo bastante significativa, es decir, sólido, más sólido, fuerte, blanco, pero ya en las fases donde ustedes observan, por ejemplo, ya en el frente, ya es una masa prácticamente oscura, y lo que hace es que absorbe mayor cantidad de energía y por lo tanto se derrite mucho más rápido. Bueno, ahí está, eso está pasando en nuestro país y está pasando también el calentamiento global en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Uso eficiente de recursos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por las imágenes, porque es un privilegio tenerla. Es muchísimo trabajo obtenerla y hacer la evaluación del impacto del fenómeno El Niño y lo que está pasando en el planeta. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ana.